Les damos la bienvenida a las audiencias que se conectan con Colombia Más 20 y con El Espectador. Nos acompaña hoy Camilo González Pozo, él es el jefe de la delegación de gobierno en el proceso con el MC, que estos días, estas últimas horas, ha tenido un episodio complicado por el uso de unas camionetas de la Unidad Nacional de Protección en donde iban personas que no tenían orden de captura. Señor Camilo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muy buen día. Como siempre, un gusto conversar acá. Bien, Camilo, yo quisiera reconstruir un poco lo que pasó ayer. Ustedes cuando se enteraron de lo que pasó, ¿cómo fueron informados? Porque no sé si se siguen los protocolos necesarios como para estos tipos de incidentes. Pues bueno, fuimos informados directamente desde el centro de los acontecimientos, de la propia vía, por varios canales. Por un lado, por el mecanismo de verificación a través de Naciones Unidas y la MAPOEA, y directamente en comunicación con Calarcá. Sobre la Ujú. situación que se estaba presentando, en una primera instancia estaban muy preocupados los que iban en los carros porque el operativo incluyó pues gente con mucho equipo de combate y personas encapuchadas, entonces ellos estaban muy alterados pensando que iba a haber algún tipo de enfrentamiento, desenlace. Fue un momento bastante crítico, pero pues bueno, la situación fue evolucionando para entender que se trataba de una retén de autoridades de la fuerza pública para inspeccionar una caravana, que pues es una situación curiosa. De todas maneras, 7 carros escoltados de la Unidad Nacional de Protección, y Ujú. bueno, así se pudo intervenir para que se encauzara de acuerdo a los protocolos que para este caso están establecidos. Camilo, usted decía ayer cuando la delegación se pronunció sobre el hecho, que ustedes sí sabían de la reunión que ellos habían tenido, era una reunión de comandantes en norte de Santander y que se iban al Yarí, que había una autorización de gobierno. Entonces, ¿cuál fue la falla de comunicación? Si ustedes sabían que iba a haber ese traslado, ¿quién falló en la comunicación de decir que ellos iban a transitar por estas vías? No sé, hablar con la oficina del alto comisionado, con las fuerzas militares. ¿Cuál es el protocolo que se sigue para esto y qué fue lo que falló en la comunicación? Pues comunicación hubo, en tanto que pues ellos no pueden salir en una caravana sin informar. La Unidad Nacional de Protección tiene sobre esto protocolos y personas que están haciendo monitoreo. Yo creo que sí debió hacerse una coordinación más estricta con la policía, sobre todo con la UNIPEP. Pero en todo momento se supo, desde el momento en que salieron, ellos informaron también a las personas que sirven de enlace en la propia mesa de conversaciones, pues lo que se dio, pues efectivamente fue una situación especial, no prevista, pero que lo que hubo realmente de irregular fue la presencia de una persona sin autorización, con orden de captura, precisamente el jefe del Frente 36, de denomina Firú, y que pues, la autoridad procedió a, a, la detención y hacer todo lo debido para poderlo colocar en manos de la fiscalía. Discúlpeme que le insista, pero quisiera saber, ok, se entiende que hay como unas irregularidades, ya vamos a hablar de ello, pero ¿qué era, o sea, mejor dicho, quién tenía que informar? ¿Le informan ustedes a la mesa, pues digamos, las delegaciones del MC a la mesa y la mesa tiene que informar a través de la OACP a las fuerzas militares? ¿Cuál es ese, como ese tránsito que debe hacer esa comunicación? Pues para estos desplazamientos, pues hay también un protocolo que se llama protocolo de traslados, está firmado en la mesa. Eso supone informaciones previas, 72 horas de anterioridad al movimiento, y además la intervención de varias instancias de la autoridad y de la fuerza pública. Habría que revisar, yo creo que ese es uno de los elementos que hay que revisar porque ahí hubo fallas en procedimiento, por ejemplo, en los controles que tiene que hacer el equipo de la UNP que está en territorio para que no se use de manera indebida los vehículos, de ninguna manera. No, aquí hubo varias irregularidades, no solamente la presencia de una persona con orden de captura, sino que fueron encontradas 2 pistolas, una
tenía bajo su uso uno de los representantes ante la mesa de negociación, y otra pistola cuyo usuario no ha sido aún identificado, que pues, se les llama a responder a los miembros de la ONP que estaban ahí en el sitio. Ujú, Estas son ujú, situaciones, lo mismo que un cartucho con 11 balas y un dinero pues, sobre cuya procedencia tendrán que dar cuenta quienes lo tenían. Que esas son situaciones indebidas y que tienen que ser objeto de ajustes para que ujú, ni en este tipo de traslados hacia la mesa de conversaciones ni en ningún otro momento ni circunstancia de uso de vehículos de la UNP puede darse. Es que tenemos ujú, noticias de utilizaciones terriblemente delictivas, ujú. de abuso con los esquemas de seguridad en muchas regiones, por muchos tipos de beneficiarios, y allí eso indica de que hay vacíos en estos esquemas individualizados o de tipo colectivo. ¿Alguien de la OACP, de la Oficina del Alto Comisionado o de la UNP debía hacer ese registro de quién estaba dentro de los vehículos? Sobre eso sí hay un trámite, pero el trámite es más presentar el listado de las personas que van a ser trasladadas, Ujú, pero ya la inspección en terreno ya pues, le corresponde a la ONP y a otras autoridades. Pero pues, por supuesto que ahí existe una cadena de, digamos, de personas que tienen que estar pendientes de todos estos procedimientos. bien, Camilo, hablemos de las personas que iban en el vehículo, de todas las personas que iban, que varios eran como, pues, personas que tienen cierta comandancia dentro de los frentes del MC que siguen en la mesa. ¿Quién no tenía pues, digamos, la orden de captura levantada o quién estaba en trámite para ese levantamiento? Solamente uno de 12, los 12 que iban eran todos jefes, frentes del Estado Mayor. Una caravana muy singular, la verdad que eso no se ha dado antecedentes ni se va a repetir, ¿no? 12 jefes de frente en una caravana para una actividad programada por la mesa. Ujú, Solamente uno con orden de captura sin permiso debido, los otros de ellos 7 con representación en la mesa y otros con permiso durante 45 días para concurrir a la mesa al siglo quinto y para hacer una reunión de coordinación en función de las tareas acordadas en transformaciones territoriales. Yo creo que hay que tener en cuenta que este esquema de conversaciones que tenemos es muy distinto a lo que se conoció en el pasado, porque ujú, aquí no se hace en territorio colombiano. Segundo, los que van a la mesa son jefes de frentes, en su mayoría. Tercero, parte de las actividades son acciones de transformación territorial, de inversión, de proyectos de las entidades que vienen siendo proyectadas desde tiempo atrás, pero que han tenido obstáculos por el conflicto en regiones críticas. Y aquí se busca viabilizarlo. Además de eso, con un acuerdo sobre georreferenciación. Es decir, aquí hay una serie de situaciones muy excepcionales, ujú, positivamente favorables, pero que pues explican el por qué se daba esta reunión, estos traslados, y antes dirán, ¿cómo así que recorren pues medio país en una caravana protegida por el propio gobierno a través de la ONP? Es porque forma parte del esquema. Por eso también hay un protocolo que se llama protocolo de traslados, donde se estipula de manera muy precisa. Esto no ocurre cuando hay conversaciones en el exterior. Ahí se montan en un avión y regresan en otro avión, o pueden ir a México, a La Habana, a Quito, o a cualquier parte de los que están establecidos en los ujú. acuerdos. Es otro procedimiento donde también hay medidas de seguridad y protocolo de traslado, pero que tienen menos aristas que cuando se trata de movimientos permanentes que nosotros tenemos. Mire, entre abril, mayo, junio y julio se hicieron reuniones en 5 zonas especiales de intervención, con la participación de más de 5.000 voceros de las comunidades en los sitios más apartados y de mayor presencia del actor armado. Y eso ha seguido movimientos permanentemente, todas las semanas. Esta semana teníamos programado reuniones en San Vicente del Caguán, también en Vistahermosa, en la zona del sur del Meta. Ujú. Inmediatamente tenemos en Tibú,
luego en el propio Antioquia. Entonces esto es muy exigente y por eso también deben ser muy exigentes los cuidados, los protocolos y toda la vigilancia para que no se cometan infracciones como las que se cometieron en este caso. Bien, hablemos de esos 12 delegados. Usted dice que hay uno que no tenía orden de captura. Asumo que este señor era Firu o era otra persona. No, Firu, el del Frente 36 en Antioquia. Ok, y las otras siete que sí tenían representación en la mesa y los de los 45 días, ¿podría decirnos quiénes son? Pues mire, el que yo recuerdo con representación en la mesa, Ujú. en proceso está Daniel, sí, Daniel de Albizú, Bisú, que es del Raúl Reyes. También, bueno, con permiso estaba Erika, que es comandante del bloque de diseño. Este, uno que le dicen Hermes o el Boyaco, que están en el sur del Meta. él Está, estaba con permiso. sí, sí, con permiso. Ajá, También Urias, que estaba con un permiso transitorio de 45 días, que es también ahí del Caquetá. ajá. Eh, Otro de Putumayo, Oviedo. Eh, bueno, algunos de estos son integrantes de la mesa, otros son comandantes de frente que tienen un permiso transitorio de 45 días. Y por ejemplo, el señor Wencer Duque, conocido como Oliver, ¿estaba con permiso o con representación en la mesa? No, él tiene permiso transitorio. Creo que ese es del frente Raúl Reyes. Del Raúl Reyes, sí, señor. Y el otro que le quería preguntar era el señor Erlinson Echavarría, Ramiro. Sí, ese creo que es de un frente en Antioquia, no me acuerdo si el Sí, número, del 18, 18. Sí, señor, del 18. 18. Él es el jefe de ese frente. Él ¿Y tiene, estaba con permiso? sí, sí, todos estaban con un permiso firmado, solicitado por el presidente y firmado por la fiscalía. Si se dio esto así, ¿por qué entonces algunos de ellos resultaron capturados? De nuevo le digo, si no hay un problema de comunicación entre la mesa o el mecanismo para hablar con las fuerzas militares o con la policía, el ejército. No es que se presentaron algunos casos, como le digo, a uno de ellos, creo que efectivamente a Ramiro, le encontraron o tenía una pistola, mm, pues que la pistola ilegal. ¿No? Y además no puede ir armado, o sea, ni siquiera con permiso legal. No puede haber uso de armas en ese transporte. Entonces es una situación. En el caso de Erika, le encontraron un proveedor con 11 balas que tenía en su mochila y un dinero. En el otro caso, en el caso de Hermes, no tiene cédula porque ese señor pues es hijo de una pareja que era de las FARC y nunca lo llevaron a la notaría ni nunca salió pues de la selva. Entonces no tiene registro. Eso también está en conocimiento anterior de la Fiscalía para efectos del permiso. Consideraron la situación ¿Quién es esa y está persona? Perdón que anotado. no le alcancé a escuchar. ¿Quién es esa persona que no tiene cédula? Hermes, el que Hermes. Ya, llaman el Boyacá. ya. Entonces son casos individuales que, por supuesto son irregulares, son ilegales y que son objeto de investigación. Ujú. Eso, cada uno tiene una gravedad diferente, ¿no? Porque es diferente no tener cédula y ser eso de conocimiento previo de la autoridad Ujú. a tener una pistola que es ilegal. A, Pero no a sé a eso iba con mi siguiente pregunta, doctor González. qué es Eh, sí, continúe, perdón, no le quiero interrumpir. que la idea que algunos han propagado de que eran carros que llevan un arsenal de armamento y oro y no sé qué, yo creo que también hay exageraciones en esto. Por supuesto que hay que ser preciso en la condena a cualquier irregularidad. Una barra es una irregularidad, 11 barras también, pero eso no es un arsenal. Y además un proveedor sin pistola. También había en el carro había una culata de madera que dicen que es de un arma, de un fusil o algo por el estilo. Pero pues es diferente un pedazo de madera que un fusil. Entonces, por supuesto que todo eso tiene que ser investigado, yo no voy a minimizarlo, pero tampoco es bueno pues que se generen olas de distorsión
a veces con pretensiones de un poco desdibujar el mismo proceso que se está dando, o de manera inconsciente, de todas maneras, dando ideas que no corresponden a la realidad. Otra pregunta que ha surgido en las últimas horas es si las camionetas venían de Venezuela o habían pasado por Venezuela. ¿Usted tiene información sobre esto? No, no tengo ninguna información, pero creo que es completamente inviable, es imposible que se haya dado. Eso estaría registrado en la ONP, los escoltas. Es que imagínense, en 12 camionetas, yo no sé cuántos escoltas, pero suponga mínimo 12 escoltas por camioneta. Esos son cerca de 20 escoltas. Es inimaginable que esa situación se haya dado. Yo creo que eso entra dentro del campo de la especulación. Bien, quisiera preguntarle además si usted cree, varias personas que hemos entrevistado nos han dicho que puede haber un tipo de, disculpe que use esa palabra, sabotaje, oposición del ejército y del Ministerio de Defensa con este proceso de paz para que hayan tenido, pues digamos, información sobre un retén. Entiendo lo que decía usted ahora, que 9 o 7 camionetas, pues obviamente que causan cierto impacto verlas en una vía. Pero ¿hay algún tipo de roce con el Ministerio de Defensa o con el Ejército por este proceso que le haga pensar que puede haber un tipo de sabotaje? No, yo no tengo ningún indicio de que exista una intención de sabotear el proceso. Además, pues el hecho de que encuentren en un vehículo a una persona con orden de captura es algo que debe obligar a la autoridad a proceder. Eso no puede haber omisión en estas situaciones, no de que, bueno, hagámonos pasito y siga, porque hay un proceso de paz. Los procesos de paz no pueden ser ni objeto de impunidad ni permisivos con ninguna forma de delito, ninguna. No puede haber protocolo, reglamento, ausencias en las letras que puedan ser superiores a las disposiciones legales del Código Penal. Le corresponde a la autoridad actuar en consecuencia, de modo que ahí no hay ningún tipo de interpretación que nos dé base a pensar que aquí hay una conspiración o cosas por el estilo. En este momento, ¿cuál es la situación de las personas? ¿A quiénes ya salieron, quiénes siguen pendientes y quiénes están todavía como en el batallón? Pues vea, lo que yo sé es que 5 personas, Calarcá entre ellos, pero también Daniel Arbizu y otros de ellos están ya en libertad, no fueron identificados con ninguna ilegalidad. Uh Y -huh. otros 7 pasaron a la audiencia judicial. Ahora, de esos 7, pues son diferentes situaciones, pero aparte de eso, hay un pronunciamiento de ayer de la fiscal general que no Uh fue -huh. pedido por el gobierno, no ha habido ninguna gestión mía, ni de Oti Patiño, ni de la mesa, sino que la fiscal, ante solicitudes que no sé de quién, aclaró que las personas que tienen suspendida la orden de captura y han cometido o tienen alguna imputación por algún delito en esta caravana, esas personas deben concurrir y debe iniciarse el proceso. Ahí no puede haber omisión alguna, pero eso no es equivalente a que la privación de la libertad. En razón de Okay. la suspensión de la orden de captura, esas personas podrían ser pues, puestas en libertad para que cumplan su papel de representantes en el diálogo en la mesa. Uh Ese es el -huh. concepto jurídico. Yo la verdad que no conocía eh, esa, esas disposiciones, y, pero pues es la notificación que se nos ha dado en el día de hoy. Ahora que nombra al alto comisionado Oti Patiño, ¿usted ha hablado con él sobre este tema? ¿Él le ha dicho algo sobre cómo va a seguir este proceso? Y lo mismo con el presidente Petro, que también se pronunció esta mañana por su cuenta de X. Sí, sí, desde el primer momento el comisionado estuvo en contacto conmigo, incluso fue que me informó de la situación porque yo estaba aterrizando de un viaje al exterior el fin de semana y entonces él me informó y estaba al frente, él fue quien informó al presidente de la República y sobre esa base y las fuentes del propio presidente fue que hizo su pronunciamiento sobre el caso en el día de hoy.
Señor González, ¿cómo va a seguir este proceso de paz? O sea, ¿qué impacto va a tener realmente todo este episodio con las camionetas de la ONP en la mesa, que ya, digamos, venía con cierta fragilidad, pues por las divisiones que ha habido entre ese grupo armado y, bueno, otras cosas que han pasado en los últimos días? ¿Usted cómo lee esto? ¿Mina la confianza de los delegados del MC en el proceso? Pues sí, por supuesto que esto nos está afectando, ya ha alterado el cronograma de trabajo de esta semana y de la siguiente. Teníamos unas actividades muy cronometradas, si se quiere decir, programadas para estos días en varios departamentos, y ellos han dicho que van a considerar la situación y que van a evaluar las medidas de seguridad. Por ejemplo, tenemos programadas reuniones en Tibú, y algunos de ellos que están en Magdalena Medio y que tendría que trasladarse desde el sur de Bolívar al Catatumbo, pues ya están diciendo pues que cuáles son las nuevas garantías y se están reprogramando cosas. Entonces, en un periodo de cese al fuego de 3 meses, que se nos vaya un mes en reajustes, la verdad que es una perturbación mayor. Ujú, Allí, por supuesto que hay pérdida de confianza en los esquemas de seguridad, y de parte y parte, porque también desde el punto de vista del gobierno, pues hay que hacer ajustes, evaluar las situaciones, no solamente las fallas en control que le corresponde a la Unidad Nacional de Protección y al propio gobierno, sino las irregularidades cometidas por los del Estado Mayor que iban en esa caravana. Entonces, ujú, todo eso genera pues, incertidumbres. Teníamos programada la presencia de delegados de 5 ministerios, de 7 agencias del Estado a estos diferentes eventos, y eso está suspendido. Eso implica recomposiciones. No es fácil mover como estamos moviendo para estas transformaciones territoriales, una coordinación interinstitucional, un compromiso de las entidades con inversiones, muchas de ellas ya definidas, los planes de desarrollo territorial o de desarrollo rural o ambiental o de la unidad de víctimas o de la institución de tierras. Todos estos planes han sido asumidos con una voluntad, una determinación extraordinaria por los funcionarios, por las entidades, una experiencia novedosísima, pero ahora se nos presentan las dificultades también con las comunidades, porque la gente de estos territorios, que son campesinos, que han estado en áreas de gran impacto histórico, de décadas de violencia, de repente se abren a la presencia institucional, dicen queremos que llegue la inversión, queremos que lleguen las instituciones, aceptan incluso la presencia de la fuerza pública, y ahora se encuentran con este tipo de incertidumbres. Entonces, tenemos que acelerar el paso y retomar el camino. Creo que en esto, pues esa es la tarea. ujú. Como dicen, ¿Y va a haber consecuencias? Digamos, el mecanismo va a tener que tomar decisiones, reunirse, o va a haber consecuencias, digamos, específicamente sobre las irregularidades que cometieron los delegados del MC con el uso de estas camionetas. sí, por supuesto, esto tiene que ser objeto de evaluación no solamente en el mecanismo, en la mesa, en todas las instancias. Ellos han dicho, lo ha dicho André Avendaño, de que reconocen las fallas cometidas por ellos, son evidentes además, y eso pues puede ser en base para introducir correctivos, pero pues también tienen quejas porque ellos dicen que es que ha habido demoras en los trámites para la suspensión de orden de captura. Pues todo esto será objeto pues, de tratamiento, y sobre todo pues nos preocupa que esto pueda atrasar el proceso de georreferenciación, que es muy importante. Ujú, Hay situaciones muy críticas en estos territorios, hay anuncios y dinámicas de enfrentamiento. Ya hemos tenido situaciones dramáticas como las que se han presentado en San José de la Fragua, la frontera entre Caquetá y Putumayo, con 11 muertos en enfrentamientos entre grupos ilegales, o en o la situación de presiones contra los firmantes en Miravalle, o la otra situación en enfrentamientos supuestos con el Clan del Golfo, pero que derivaron en el asesinato de un grupo de soldados por accionamiento, por la acción de minas antipersona. Entonces, la georreferenciación es muy importante para prevenir esos acontecimientos.
para proteger comunidades, para facilitar el ambiente de la inversión en las transformaciones. Y entonces esto bueno, va a ser retrasar 15 días mínimo y Ujú. ahí genera desconfianza en relación a la información que esperamos se superen, porque también es muy innovador el que en un proceso como este es la primera vez, en un proceso de negociaciones de paz, en medio de las conversaciones, antes de que se haya entrado en la fase ya de firma de los acuerdos, se dé información referenciada desde un grupo ilegal a la autoridad para facilitar la prevención y las demás medidas del proceso. Pero yo creo que Ujú. hay operaciones en todos esos sentidos que tenemos que superar. Esto hay que enfrentar las dificultades de cada momento y perder la ruta de que el objetivo es proteger población, disminuir violencias, facilitar beneficios para las comunidades y avanzar en los caminos de la construcción del acuerdo de paz. Para finalizar, aún con todo lo que me explica de cuál puede ser el impacto en la mesa, ¿realmente la mesa va a seguir? O sea, ¿se puede recuperar no solamente como la confianza de las dos partes, sino la confianza de la gente en este proceso que pues ya le decía que viene un poco disminuida? O sea, este proceso sí puede salvarse tras este escándalo. Varios de los expertos con los que hemos hablado dicen que esto puede definitivamente acabar con el proceso de paz. Yo creo que vamos a superar esta dificultad. He conversado con algunos de los responsables del Estado Mayor en la mesa, incluyendo a Caracay y Andrei, y tienen la disposición de continuar, no obstante que pues, pretenden que hagamos ajustes y nosotros también estamos interesados. Hay una serie de asuntos que son muy críticos, eh, digamos, además de los que se derivan de este asunto de seguridad con la caravana. Y por supuesto, este es un proceso que tiene vueltas y revueltas, ¿no? Y tenemos que prepararnos para afrontarlas. Es que esto es un camino de solucionar crisis y de solucionar los problemas y los problemas nuevos que se generan en la dinámica. Entonces, pretender que esto es una línea recta o que aquí estamos pues como negociando eh, como si fuera pues un proceso tranquilo o arreglar un partido de fútbol, yo creo que nos equivocaríamos. Estamos es ante la situación de confrontaciones armadas, de un gobierno que se sienta con un actor irregular a buscar caminos de entendimiento para disminuir violencias contra la población y acuerdos de paz. Entonces esto no está exento de crisis y dificultades. La dificultad es el nombre del camino hacia la paz. Señor Camilo González, muchísimas gracias por estar con nosotros. Él es el jefe de la delegación del gobierno en el proceso que se lleva con algunas de las estructuras que siguen en la mesa, estructuras del Estado Mayor Central. Les agradecemos también a nuestros lectores por habernos acompañado y unirse a El Espectador y a Colombia más 20 del Espectador.